Mi siguiente reseña está dedicada a Eduardo Mendoza, con una de sus obras, Riña de gatos, que fue Premio Planeta en 2010. Es un autor importantísimo de la narrativa contemporánea, Premio Cervantes en 2016. Por cierto, su discurso de agradecimiento es una delicia, por si lo queréis escuchar. Escritor prolífico, autor de La verdad sobre el caso Savolta, La ciudad de los prodigios, El laberinto de las aceitunas, Sin noticias de Gurf y un largo etcétera. Como es habitual en mí, me gusta hacer algún comentario de alguna de sus novelas y por supuesto que es obligatorio para mí referirme a La verdad sobre el caso Savolta, que también os recomiendo. Esta novela emblemática, que apareció en 1975, coincide con la muerte de Franco, la desaparición del régimen y el inicio de un cambio en la narrativa española, cuando ya se daba por terminada una etapa llamada experimentalista. La crítica fue unánime con la obra y la tildaron de una calidad literaria sobresaliente, excelente, fascinante. Fue galardonada en 1976 con el prestigioso Premio de la Crítica. Es cierto que cuando uno empieza a leer esta novela, su sentimiento es de desconcierto, porque va leyendo secuencias que no tienen nada que ver una con otra, vas conociendo a personajes, pero no sabes qué conexión hay entre ellos. Es un puzzle que hay que ir componiendo y cuando las piezas encajan, te irá pareciendo una gran novela. Eduardo Mendoza ha comentado en varias ocasiones que escribe al dictado de sus personajes. En este caso, el protagonista es Javier Miranda, y a través de él nos introduciremos en la Barcelona de 1917. Refleja la prosperidad burguesa, pero a la vez una clase proletaria que roza la miseria y el hambre. La novela es un documento histórico y social que recrea con fidelidad la historia y para aligerar esa tensión temática introducirá una investigación policial. Pero Mendoza hará parodia de la novela policíaca. Encontramos caricaturas, novelas de folletín, humor y situaciones esperpénticas. A Mendoza le gusta jugar con los nombres. Uno de los personajes importantes se llama Domingo Pajarito de Soto. Otro se llama Nemesio Cabra, que el pobre pierde el juicio por asuntos muy serios. Es sorprendente que con los años que han pasado desde que la escribió, hay situaciones sociales reflejadas en la novela que no han cambiado nada. Como si se hubiera parado la imagen de un vídeo, le damos a continuar y parece que todo sigue igual, como si las imágenes fueran de ahora mismo. En opinión de Santos Alonso, detrás de los crímenes que aparecen en la novela se hace una revisión de la sociedad burguesa, de la clase obrera, la clase patronal y de una sociedad asolada por seres desalmados capaces de cualquier cosa por conseguir sus objetivos. Es una novela muy recomendable, con ingredientes que la hacen muy amena, aunque os parezca todo esto que os he comentado muy serio, que lo es, pero es llevada de una forma muy entretenida. Vamos con Riña de gatos. En esta novela, ambientada en la primavera de 1936, el protagonista es un inglés, Anthony, tasador de obras de arte que viene a España a autentificar un cuadro de Velázquez, contratado por el marqués de la Igualada. Este encargo se convertirá en un peligroso juego de enredos, un juego de espejos a nivel personal, artístico y político. ¿Por qué os recomiendo esta novela? Pues porque si sois buenos lectores, Eduardo Mendoza es un autor al que tenéis que leer. Hombre serio, que escribe magistralmente, haciendo crítica del momento histórico que refleja, pero siempre con un toque fino de humor y de ironía que te arrancará más de una sonrisa. Este es el primer motivo, y a esto añadimos que siempre la trama de la historia te va a atrapar desde el primer momento. Sabe mezclar los ingredientes para que ésta sea amena, intrigante y también didáctica. Vamos a ir desgranando estos ingredientes narrativos. El protagonista, Anthony, es un inglés de pies a cabeza, y esto implica que es una persona con principios, con un gran sentido del honor, cumplidor y con palabra
y de golpe llega a España, tierra de pícaros por excelencia, donde todo el que le rodea intentará sacar tajada de su misión. En torno a él se irá tejiendo una tela de araña de la que será difícil escapar. Sin comerlo ni beberlo, se encontrará metido en todos los tejemanejes, produciendo situaciones complejas, absurdas y divertidas. No sabemos si es un ingenuo, demasiado bondadoso o las dos cosas a la vez. Lo cierto y verdad es que tendrá que ir espabilando. Está acompañado por otros personajes de distinta situación social y de diferente catadura moral. Desde Gumersindo Marranón, de nuevo aquí el juego con los nombres, Higinio Zamora Zamorano, Paquita la Toñina, los hijos del Marqués y un largo etcétera. Tiene mucho mérito mover los hilos de tantos personajes. Otro ingrediente muy atractivo es toda la información que se da sobre Diego de Velázquez, el pintor del siglo XVII, pintor de la corte de Felipe IV. Leeremos sobre sus cuadros, sus modelos, sus discípulos y curiosidades que resultan muy atractivas para lectores que no somos expertos en arte, que todo lo que nos cuenta nos resultará muy interesante. Como he comentado al principio, que la trama de la novela parece un juego de espejos, es igual que cuando Velázquez pintó Las Meninas. Él está pintado dentro del cuadro y a su vez vemos otro espejo y otros cuadros pintados. Pues bien, en esta novela sucede lo mismo, varias historias que forman parte del mismo cuadro. Ya hemos analizado la importancia del protagonista y todos los personajes que hay a su alrededor y la presencia de Velázquez como eje vertebrador de la historia, en un principio, porque después a esos dos ingredientes hay que añadirle el análisis político que hace de ese momento de preguerra. Riña de gatos es un retrato de Madrid y de la España de 1936. Se hace un análisis riguroso de las distintas facciones opuestas entre sí, las divisiones internas y un único objetivo en común, la necesidad de un golpe de Estado para cambiar el rumbo del país. La novela va ganando en intensidad. Lo que en un principio parece un mero entretenimiento, luego se convertirá en una clase magistral de historia. Aparecen también como protagonistas José Antonio Primo de Rivera, Franco, Azaña. Se reflejará magistralmente la crispación que se vivía en Madrid momentos antes del estallido de la Guerra Civil y en este sentido, para los más jóvenes, es una auténtica lección de historia de España. Paralelamente a esto, el autor analiza la vida de la nobleza, que vive con el peso de la tradición, pero que al mismo tiempo ve la inutilidad de sus iniciativas y analiza la vida de sus hijos, anclados en una forma de vida que no los lleva a ningún sitio, pero que si quieren cambiar el rumbo, se encontrarán con todo tipo de obstáculos. En definitiva, es una buena novela histórica donde vemos los contrastes de la riqueza de la aristocracia y la miseria de los barrios humildes de Madrid. La diversidad social de los personajes de Mendoza, su acertado análisis del momento histórico que refleja, regado todo ello con su fina sátira, cambios de registro y una entretenidísima historia que hará muy agradable su lectura. Habrá momentos en los que no podrás dejar de leer porque quieres saber más y más. En definitiva, una lectura perfecta en la que se aúna placer, entretenimiento y enseñanza. Espero que disfrutes de ella.